Bueno, pues hola, buenas tardes. Lo primero, quiero agradecerle a Álvaro y al colegio que hayan confiado en mí para transmitiros esta información sobre la nueva ley que ha aprobado el Gobierno, la 5/2022. Mi charla pues está titulada Instrumentos de ordenación territorial, pero yo no quería hacer una charla informativa, aunque al final va a ser, sino que quería venderos el mensaje de que planificar es lo que necesitamos para alcanzar nuestros objetivos. ¿Y por qué? ¿Por qué lo necesitamos? Porque los objetivos merecen la pena. Estos son los objetivos que tenía la ley anterior, la 2/2001, y vais a ver que la nueva no se separa mucho, y estos objetivos merecen la pena. Y la evidencia de que planificando conseguimos unos objetivos interesantes, pues la ha dado el ponente anterior. Me hace falta presentaros más evidencias que esa. Las herramientas, bueno, lo que os decía, la ley nueva en su artículo 3 va a desarrollar esos objetivos que hemos visto, que incluyen pues la cohesión social, la igualdad, la sostenibilidad, la protección del medio rural, todas estas cosas que vais viendo. Y además los desarrolla, ya no solo hace un listado, como hacía antes la 2/2001, sino que lo divide en principios inspiradores y en fines. Fines comunes para la ordenación territorial y urbanística, que son los que tenéis ahí en la pantalla, y fines específicos para la ordenación territorial y para la ordenación urbanística. Los instrumentos de planificación territorial de la ley son las herramientas que vamos a utilizar en la planificación para conseguir estos fines. La ley os la voy a explicar desde el punto de vista de usuaria, porque yo no he participado en su redacción. Según sus redactores, lo dice en el preámbulo, redactan esta ley porque consideran necesario actualizar y modernizar la 2/2001. Era necesario actualizarla porque a lo largo de toda su vida pues ha sufrido, como ya sabéis, muchas modificaciones que han ido cambiando su esencia, y a lo largo de su vida se han aprobado muchas leyes, tanto autonómicas, como hemos aprobado el POL, hemos aprobado las NUR, como estatales. Se ha aprobado la Ley del Suelo, la 7/2015, que refunde incluso la Ley de las 3 Rs, que ha tenido una vida justo en lo que era la vida de la 2/2001. Entonces, es necesario esa modernización, pero supongo que ya os lo han explicado en la jornada anterior. La ley nueva tampoco se diferencia mucho de la ley 2/2001. En realidad, lo que hace es introducir nuevos conceptos, que son los que nos ha explicado el ponente anterior, para dar respuesta a los nuevos retos de la sociedad de nuestro tiempo, tales como el envejecimiento de la población, del parque edificado, el cambio climático, el despoblamiento rural, el cambio del modelo económico y el cumplimiento de la Agenda 2030. Pero sigue siendo continuista, porque sigue regulando la ordenación territorial y el urbanismo conjuntamente. Cuando doy esta charla, que ya la he dado más veces, no esta misma, pero para explicar la ley en el ámbito de la Federación de Municipios, alguna a lo mejor me habéis oído, tengo una parte muy larga y muy rollo que os voy a ahorrar, y explico un poco la diferencia entre la ordenación territorial y el urbanismo y la definición de lo que supone la ordenación territorial. Pero ya lo habéis oído. Y no he querido quitar esta diapositiva, que es un poco el resumen de la diferencia, ¿no? Que por su ámbito de aplicación, la ordenación territorial tiene una escala autonómica, regional y comarcal, llegando a ser estatal e incluso europea. Y en cambio el urbanismo es de aplicación municipal y solo ocasionalmente plurimunicipal. Por su finalidad, tanto la ordenación del territorio como el urbanismo persiguen el desarrollo equilibrado y coherente de sus ámbitos, si bien el urbanismo regula de forma concreta el derecho de propiedad. Por su contenido, la ordenación del territorio tiene un contenido integral, básico, social, cultural, igual que el urbanismo. Por su eficacia, la ordenación del territorio define un conjunto de directrices y criterios que vinculan a diferentes administraciones, mientras que el urbanismo es concreto y afecta al derecho a la propiedad privada del suelo.
y por su jerarquía la ordenación del territorio pues, está en un plano superior. Vamos a abordar las figuras de ordenación territorial. Primero vamos a comparar las que había en la Ley 2/2001 con las que había en la 5/2022. Y luego, en vez de ir una por una, pues os voy a contar la más importante, que es el PROT, y que no la tenemos aprobada, y las dos que más han cambiado, que son el POL, a mi entender, vamos, el POL y los PSIRES, los proyectos singulares de interés regional. Y las otras, pues las pasaremos un poco por encima. Aquí veis esta comparativa. Por supuesto, el Plan Regional de Ordenación Territorial se mantiene y espero que lo aprobemos. Desaparecen los planes comarcales de ordenación territorial y las normas urbanísticas comarcales, aunque veréis que en las NUR esas normas urbanísticas comarcales aún se podrían hacer, serían unas normas urbanísticas territoriales. El plan de ordenación del litoral, que lo tenemos aprobado, se mantiene, las normas urbanísticas regionales también, y los planes especiales pasan a denominarse planes especiales, planes territoriales especiales. Podemos hacer ahí un paralelismo. Hay dos figuras nuevas, que son los planes territoriales parciales, los PTP, que son iguales que los que hemos visto en la ponencia anterior, y los planes territoriales especiales. No tenemos ningún PTP aprobado, es una figura nueva, mientras que en los planes territoriales especiales podemos asimilar los planes especiales que tenemos, que son aprobados, quiero decir, que son el plan especial de la red de sendas y caminos del litoral y el plan especial de la Bahía de Santander. Bueno, pues el plan regional de ordenación territorial, según la Ley de Cantabria 2/2001, tiene las funciones, tiene las funciones que veis en la pantalla. Y la nueva ley, la 5/2022, pues redefine el objeto del PROT, retoca la función que veis en pantalla para decir que tiene por objeto identificar las pautas generales del desarrollo y transformación sostenibles de la comunidad autónoma, fijar las directrices para el uso racional de los recursos naturales y la conservación del patrimonio cultural, definir el modelo territorial que permita el adecuado ejercicio de sus competencias por las distintas administraciones públicas y establecer las prioridades de la acción ambiental, económica y social en el ámbito territorial, siendo el marco de referencia territorial para los demás planes e instrumentos regulados en esta ley y para las actuaciones con incidencia en la ordenación del territorio, así como para la acción pública en general. Esto os lo leo para que veáis que realmente pues, tampoco nos estamos separando mucho de lo que teníamos antes. La Ley 5/2022 hereda todas menos una de las funciones particulares definidas en la Ley 2/2001 e incorpora 3 funciones más. Entre las que incorpora están definir las bases de la infraestructura verde y azul que deben articular la adaptación al cambio climático de la región. Y aquí os tengo que decir que en el PROT que está en redacción tenemos muchísimos estudios y muchísima documentación y tenemos definida esta infraestructura y tenemos también estudiado la subida del nivel del mar, tenemos unos estudios que hemos ido ampliando a partir de los que ya existían y que no se llegaron a aprobar inicialmente. También añade la función de establecer y definir las distintas categorías del suelo rústico y unificar su denominación en todo el ámbito de la comunidad autónoma. Esto es un poco lo que comentaba el ponente anterior. Aquí cada planeamiento define de una manera su categoría de suelo rústico, lo cual genera una imposibilidad de valorar las cosas al mismo nivel, de tomar el pulso a lo que es toda la región. Entonces, el unificar este criterio es un paso adelante importante. Y añade la función de delimitar el ámbito, objetivos y condicionantes de los planes territoriales parciales y o establecer el procedimiento de su delimitación, porque, como veremos, esta figura nueva, los PTPs, los define el PROT. El contenido, lo que tenéis en pantalla siempre es la Ley 2/2001, pero el contenido de la 5/2022 es el mismo, no varía, y los documentos también son los mismos, los documentos del PROT.
El ámbito también va a ser el mismo, el territorio de la comunidad autónoma. Ya hemos dicho que se prescinde de la figura de los planes comarcales. Y el procedimiento de elaboración también es el mismo. Aunque aquí sí que vemos que se establece un nuevo mecanismo de suspensión de los procedimientos, o sea, de las licencias y de los procedimientos de ordenación y de ejecución. Esto se añade. La Ley 5/2022 articula un mecanismo de suspensión de licencias, de procedimientos de ordenación y de ejecución, de parcelación, de edificación o demolición en determinados usos y en determinados ámbitos y para usos concretos específico para el PROT, que a diferencia de la anterior ley que tenía un mecanismo común, pues en este es particular. También veremos que en el PESIR hace lo mismo y amplía el plazo de suspensión de 1 a 2 años. Bueno, esto también es interesante porque en la disposición final primera se otorga el plazo de 1 año para que el Gobierno remita el PROT al Parlamento para su aprobación. O sea, que en teoría ya tenemos menos de 1 año para aprobar el PROT y tenemos la posibilidad de suspender licencias en algunos ámbitos que sean necesarios. En cuanto a la adaptación, sí que también, lo veis ahí, es un poco diferente la adaptación del planeamiento al PROT. Bueno, como todavía no tenemos, pues tampoco es que sea urgente, pero en la Ley 2/2001 sí que te decía que había un plazo no superior a 1 año, tenían un plazo no superior a 1 año los planeamientos para adaptarse al PROT. En este caso, pues supongo que el PROT marcará un plazo cuando se apruebe, pero la ley no fija un plazo, sino que pone 5 años desde la entrada en vigor de esta ley, si no se ha adaptado antes. Es más laxa en este sentido. O sea, lo veis ahí que el titular podrá requerir al ayuntamiento para que inicie el procedimiento de adaptación, pero no impone ese plazo de 1 año, aunque bueno, en realidad luego no se respeta, o sea que tampoco. El plan de ordenación del litoral junto con los PESIRes son las 2 figuras que más se han modificado. El plan de ordenación del litoral, porque me imagino que lo conocéis, pero porque todos estemos un poco en la misma página, pues se aprueba con rango legal a través de la Ley 2/2004 con unas determinaciones equivalentes a las del PROT y entra en vigor el 29 de septiembre de 2004. Tiene un ámbito de aplicación que lo define la Ley 2/2001 en la disposición adicional 4ª, que es todo el territorio de los 37 municipios litorales, excluyendo los suelos urbanos, los suelos urbanizables con plan parcial aprobado definitivamente a su entrada en vigor y las áreas incluidas dentro de algún instrumento especial de protección por corresponder a zonas declaradas, espacios naturales protegidos o que dispongan de planes de ordenación de los recursos naturales en vigor. Y su objetivo principal es el de asegurar una protección efectiva e integral para el área costera de la comunidad autónoma. Bueno, tanto el ámbito de aplicación como toda esta definición se va a integrar en el articulado de la ley, creo que es el artículo 13, de una manera diferente a como estaba articulado en la disposición adicional 4ª, pero el contenido es el mismo. Esta figura de ordenación, el POL, establece un modelo territorial a través de la zonificación del territorio. Se definen 2 grandes áreas caracterizadas por particularidades homogéneas, un área de protección y un área de ordenación. El área de protección luego tiene unas subcategorías, que es lo que nosotros llamamos la protección litoral, la protección costera. Y el área de ordenación, que también tiene unas subcategorías, su régimen está remitido a la Ley del Suelo, ahora a la 5/2022, por el artículo 46. A estas 2 áreas se le añade una tercera pata, que son una serie de ámbitos para el desarrollo de políticas sectoriales de carácter estratégico que se llaman actuaciones integrales estratégicas, las AIE. Que las hay con distintos objetivos, no solamente productivas, hay culturales, y todas ellas están definidas en el plan de ordenación del litoral.
En la nueva ley, como os decía, el artículo 13 recoge el objeto, funciones, contenido, documentación y ámbito, los mismos que os he explicado, y además añade una nueva función a las ya existentes, la de delimitar actuaciones integrales, aunque esta función ya se estaba asumiendo. La principal modificación que se hace a este instrumento de ordenación que tenemos en vigor viene en la disposición adicional primera de la ley. Esta disposición adicional primera introduce las siguientes modificaciones. Modifica, primero, el procedimiento para sustanciar las autorizaciones de las obras, construcciones, usos, instalaciones y actividades en el área de protección. Y lo mismo ocurre en el área de servidumbre del dominio público marítimo terrestre. Esto está actualmente, el POL lo regula en su artículo 26 y en su artículo 27, y ambos remitían al 116 de la 2/2001. Ahora ese artículo 116 se ha desglosado en dos, el 228 y el 229, uno para el área de protección y el otro para el área de servidumbre. Por explicaros un poco cómo funciona la tramitación de esto, aunque no quiero aburriros con eso, pero el Servicio de Planificación Territorial recibe la petición del Servicio de Urbanismo como tramitador de expedientes de la CROTU para informar todas las autorizaciones de construcciones en suelo rústico que estén en el área de protección, por un lado. Y también recibe todas las que se estén tramitando en la servidumbre del dominio público marítimo terrestre, que es competencia de la comunidad autónoma. Y además recibimos también la petición de costas cuando esas construcciones estén en el área de tránsito o en el dominio público. Otra de las modificaciones y una de las más importantes es antes de que se me olvide. Estos artículos que sustituyen al 116, aunque seguramente Emilio Misas os lo va a contar más adelante, han sufrido también una modificación importante. Ya el trámite de suelo rústico y por consecuencia este que os estoy contando no es igual que el 116. Ahora el expediente va a ser de la CROTU. No se solicita al ayuntamiento y el expediente es municipal, sino que el expediente es de la CROTU, la autorización se solicita en la CROTU y es la CROTU la encargada de recabar el informe municipal y los correspondientes informes sectoriales que hicieran falta y el interesado tendrá que aportar los que ya tenía que aportar antes. Y la documentación, que esto también es un cambio que yo creo que es bastante interesante, se tiene que presentar con nivel proyecto básico y firmada por técnico competente. Eso es porque cuando la documentación la puede hacer cualquiera, a veces nos encontramos con cosas difíciles de informar, pero eso también nos pasará en los ayuntamientos. Se modifica el artículo 34 del POL. El artículo 34 es el relativo a la protección litoral, al PL, que está dentro del área de protección. Es quizá la zona más extensa y la más cercana, junto con la protección costera, al litoral y, por lo tanto, una de las zonas más sensibles. Y, como hemos visto, el objeto del POL es proteger el territorio. El nuevo texto os he puesto aquí comparado el artículo 34 vigente hasta la 2/2001 y a la derecha el artículo, cómo se modifica con la disposición adicional primera. El nuevo texto permite, además de los usos autorizables con carácter general, que esos se recogen en el artículo 28 y que son actuaciones vinculadas a un servicio público o a la ejecución de obras e infraestructuras públicas, obras de rehabilitación, renovación y reforma que no impliquen aumento de volumen en edificios que están en el catálogo patrimonial, permitiéndose el cambio de uso solo para fines dotacionales públicos, instalaciones asociadas a actividades científicas de investigación vinculadas a la categoría de protección. Estos son los usos con carácter general en el área de protección. Además,
En la zona de PL se permitían, pues lo que veis ahí, obras de rehabilitación y cambio de uso para fines de ocio y turismo rural, ya no solo para usos fines dotacionales, se permitía el ocio y turismo rural, pero en edificaciones que sean del patrimonio cultural y etnográfico tenían que estar específicamente en el catálogo patrimonial del planeamiento o tener una protección Big Bill o inventariado. Se permitían obras de rehabilitación de edificaciones preexistentes que no estén declaradas fuera de ordenación, siempre que no supusieran incremento de volumen ni alterasen sus caracteres tipológicos, y no se permitía el cambio de uso, lo cual limitaba mucho este tipo de intervenciones, y no se permitía tampoco el incremento de volumen. Y luego lo siguiente se mantiene más o menos igual porque son usos propios de ese tipo de suelo rústico. Pues ahora la nueva ley, el nuevo texto, además de lo que veíamos que se permite con carácter general, eso no ha variado, permite las obras de rehabilitación, renovación y reforma que no impliquen aumento de volumen, eso se mantiene, en edificaciones incluidas en el catálogo de edificaciones en suelo rústico, que, como todos creo que sabéis, pues no es un catálogo patrimonial, sino que es una figura que se ha ido degradando con su uso con el paso de los años hasta convertirse en algunos casos en un inventario. Y entonces estas edificaciones ahora, sin aumentar el volumen, pueden ser destinadas al uso residencial, cultural, actividades artesanales, de ocio o turismo rural o cualquier otro uso compatible con la legislación sectorial, así como con el planeamiento territorial y urbanístico. Eso dice la ley. Esta reutilización de las edificaciones no susceptibles de figurar en un catálogo patrimonial supone una modificación sustancial del ámbito más sensible del POL, como es el área de protección y concretamente la categoría de protección litoral. Además, y ahí lo veis en el último punto, en el E, se permiten construcciones e instalaciones referidas a la disposición adicional quinta. La disposición adicional quinta es una disposición que añade esta ley al POL. Y tiene como título Régimen jurídico de los campings en zona de protección litoral. Dice: las instalaciones destinadas a camping existentes en el momento de aprobación de la Ley 2/2004, o sea, del POL, en el momento de aprobación del POL, quedan consolidadas, permitiéndose su ampliación hasta alcanzar una superficie máxima de 5 hectáreas, siempre que dicha ampliación o ampliaciones sean necesarias para poder obtener o conservar la categoría de 5 estrellas o equivalente, conforme a lo establecido en la normativa sectorial para los campamentos de turismo, la normativa de turismo. Esta disposición adicional me parece sorprendentemente precisa. Ahora os voy a hablar un poco de los proyectos singulares de interés regional, de los PSIRES. Vale, este instrumento tiene una definición. Para mí, un PSIR es un instrumento excepcional de política territorial que se utiliza en casos especiales y previa declaración formal de interés supramunicipal. Y esto es mi definición. Vale, es un instrumento excepcional de política territorial, es decir, detrás tenemos una estrategia, una oportunidad, que se utiliza en casos especiales poco, 85 viviendas exclusivas no existe, y previa declaración formal de interés supramunicipal. Pues no siempre. ¿Por qué? Porque si yo tengo un POL, que es una ley, y unas actuaciones integrales estratégicas que ya de por sí tienen una declaración de interés regional, porque yo las he estudiado y las he metido en una herramienta territorial y he dicho que ahí me interesa y lo he analizado, pues si luego llego con una ley de medidas y digo que voy a meter 2 más, pues nos sale el llano de la Pasiega y la hilera. Entonces no siempre tengo una declaración formal de interés supramunicipal. Bueno, sí la tengo, pero por ley, sin pasar por un trámite ambiental. Y esto se mantiene, esto sigue igual.
La definición que dice la ley del PESIR no es la mía, sino que son instrumentos de planeamiento territorial que tienen por objeto regular la implantación de instalaciones y usos productivos y terciarios de desarrollo rural, turísticos, deportivos. Al principio era una figura para hacer usos productivos y al final fuimos modificando la 2/2001 para que se pudiera hacer de todo, que no me parece mal porque tiene que ser una herramienta, por ser especial, por ser precisa, por ser rápida, tiene que ser flexible también, pero claro, para eso hay que utilizarla, hay que utilizarla porque con ella puedes hacer todas estas cosas que puedan asentarse en más de un término municipal, y dice, o que aun asentándose en uno solo, trasciendan de dicho ámbito por su incidencia económica, su magnitud o sus singulares características. No para delimitar un suelo productivo, un urbanizable productivo que no puedo delimitar en mi planeamiento municipal. Los proyectos, os he dicho que esta herramienta se modificaba mucho, y es verdad, y además se modifica mucho para bien, porque antes teníamos exactamente 4 artículos para gestionar un PESIR. Y nos daba muchísimos problemas a nivel gestión. Ahora tenemos un capítulo entero, el capítulo 6º, y 3 secciones. Ahí han englobado pues todas las cosas que nos hacían falta. El objeto se mantiene el mismo, la nueva ley mantiene el objeto del PESIR, mantiene la iniciativa, que puede ser privada o pública, y mantiene la implantación. Desarrolla y detalla el contenido de la declaración de interés regional, contenido mínimo que tiene que tener la propuesta. Y luego desarrolla un procedimiento mediante el cual pueda quedar sin efecto la declaración de ser necesario. Y esto lo estábamos pidiendo porque realmente hay declaraciones de interés regional que llevan ahí de toda la vida y no arranca el PESIR. Y hay gente que tiene su parcela y quiere construir algo y llega a la petición, y si es incompatible con lo que la figura territorial ha determinado para hacer en ese área, pues tenemos un problema. Entonces, ahora se ha articulado un mecanismo para poder dejar sin efecto la declaración. Otros puntos que detalla y documenta pues son las determinaciones que tienen que tener los proyectos y su documentación, que la enumera, el contenido mínimo de los proyectos, precisando y completando lo que ya había especificado el artículo 27 de la Ley 2/2001. Además, en la sección segunda, pues podemos ver el procedimiento, la aprobación y los efectos. El procedimiento de aprobación no varía, sí que se introduce algún cambio menor, como por ejemplo que el periodo de exposición al público es de 45 días en lugar de los 20 días que señala la 2/2001, y en los procedimientos la nueva ley, no solamente en esta figura, incorpora en la descripción del procedimiento incorpora el trámite ambiental, de tal manera que ya queda un poco más claro como ese trámite ambiental que va siempre en paralelo y que a veces es un poco lioso, se tiene que imbricar en la tramitación de la herramienta. Y además introduce 3 novedades: la suspensión de licencias, como os decía en el PROT, articula un periodo de suspensión de licencias, de tal manera que el acuerdo de aprobación inicial determina por sí solo la suspensión automática de cualquier actos de ordenación y gestión urbanística. Y el plazo máximo de suspensión pues, es de 2 años. También aborda el caso de que existan licencias dadas antes de esta suspensión de licencias y articula un procedimiento para las indemnizaciones en este caso. Todo esto es que no lo teníamos. Entonces, luego también introduce unos plazos de caducidad del procedimiento de aprobación. Igual, tampoco tenemos tantos aprobados inicialmente, pero la regulación de la caducidad es una novedad. Se establece un plazo para la aprobación inicial del PESIR de 3 años desde la publicación de la declaración de interés regional en el BOC,
Claro, esto también es un problema porque antes no se publicaban las declaraciones de interés regional en el BOC, entonces hay que tomar una decisión, a día de hoy no se ha tomado todavía, de si las publicamos todas y ponemos el contador a cero o cómo se gestiona esto. Desde luego las que estén en el AIE entiendo que no se pueden caducar, pero el resto pues entiendo que deberían poder caducarse. Y al mismo tiempo también establece un plazo de 3 años para la aprobación definitiva desde la publicación del acuerdo de la aprobación inicial en el BOC. Y esto está muy bien porque así es realmente un instrumento vivo y que tiene un objetivo. El incumplimiento de esos plazos dará lugar a la caducidad del procedimiento de aprobación con la salvedad de ampliación del plazo que también establece una salvedad que puede darse. La tercera novedad son los efectos de la aprobación definitiva. Y esta novedad se refiere al detalle con el que se abordan los efectos de la aprobación, es decir, los deberes que tiene que cumplir el promotor, cómo tienen que ser, cómo son porque un PESIR es, por así decirlo, un instrumento que es un proyecto de urbanización. Cuando nos lo entregan pasas de un plan parcial y un proyecto de urbanización, lo tienes todo. Y cuando vas a recibirlo, que eso también en la tercera parte, en la sección tercera, ya también en la gestión y en la ejecución, nos hablan de quién hace esa recepción, cómo se recepciona, pues teníamos muchos problemas para exigir una serie de cosas porque la ley pues no las detallaba. Y ahora ya sí que las detallan. Como algo que varíe, pues por ejemplo los deberes que han variado poco, simplemente que penalizan los promotores privados porque tienen una cesión del 15% en lugar del 5% del aprovechamiento medio del ámbito, que es el que tiene el promotor público. Y en el procedimiento tiene un procedimiento de modificación reducido también. Bueno, articula un procedimiento de modificación en el que se introduce la posibilidad de una tramitación más reducida. En el caso de que, esto nos pasa también, en el caso de que el objeto de la modificación no afecte de manera sustancial a la declaración de interés regional y el órgano ambiental determine que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en este caso se permite una tramitación más reducida. Y esto nos pasa bastante porque, pues por ejemplo, el PESIR de Reocín tenía unas necesidades de producción, la fábrica que hay implantada mayoritariamente necesitaba que sus edificaciones fuesen más altas por procesos productivos. Entonces, si para modificar el PESIR tienes que volver a tramitar un PESIR para simplemente cambiar una ordenanza, pues la verdad es que se hacía bastante lento. Y bueno, en la tercera sección, que ya os he avanzado un poco, pues se aclara la gestión y ejecución de esos proyectos singulares de interés regional, que en realidad pues nos permite, pues lo que os he dicho, saber quién tiene que recibir el PESIR, si se puede recibir en fases o no, cuándo se definen esas fases, y luego también añade la posibilidad de que se puedan declarar el incumplimiento de las obligaciones derivadas de un PESIR, que eso antes no se podía hacer. Y entonces añade esa posibilidad de que el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente por razón de la materia, declare el incumplimiento de las obligaciones derivadas de un PESIR en una serie de supuestos, y articula también ese procedimiento. No entro en explicaros cada uno porque si no es que os duermo, la verdad. Pero bueno, espero que entendáis más o menos en qué consiste la herramienta y cuál es su diferencia con la que teníamos en la anterior ley, que es poca. En este caso, para bien, desarrollada para bien. Bueno, estos son tablas de los proyectos que tenemos aprobados. Aquí son 10, en realidad son 11 porque hay que quitar de aquí el Llano de la Pasiega, que ya está aprobado, y aquí falta añadir pues la hilera. Bueno, para que veáis que hay varios PESIRes en marcha, algunos parados y otros que, bueno, ahí están.
Las normas urbanísticas regionales, como os decía al principio, pues se aprueban mediante el Decreto 65/2010. Su ámbito de aplicación es todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Serán de obligado cumplimiento en ausencia de plan general de ordenación o como complemento del plan y de las normas de aplicación directa establecidas en la Ley Cantabria 2/2001, en este caso la 5/2022, y la nueva ley añade un párrafo a esto, prevaleciendo en caso de discrepancia lo establecido en el planeamiento general. Y es porque en este párrafo lo hemos discutido tantas veces que ya creo que, bueno, pues han añadido eso para que dejemos de discutir. Las NUR tienen por objeto establecer criterios y fijar pautas normativas en lo referente al uso del suelo y la edificación. Bueno, creo que quizás es el instrumento que más conozcáis, porque es el que más se utiliza a nivel municipal, sobre todo porque sustituye el planeamiento que no se tiene, por así decirlo, cuando no se tiene, claro. Establecen tipologías constructivas, volúmenes, alturas, plantas, ocupaciones, medianerías, distancias, revestidos, materiales, vegetación. Y el título 1, que es el que más utilizamos a nivel territorial, está dedicado a los criterios y orientaciones aplicables en la elaboración de planes generales de ordenación urbana. O sea, nosotros territorialmente, cuando analizamos un planeamiento, pues nos basamos en las NUR porque no tenemos PROT. Por eso realmente necesitamos aprobar el PROT para tener una herramienta adecuada para analizar todas estas cosas. Incluso utilizamos los principios de las NUR para aplicarlo a otros planes que no son el planeamiento municipal. La nueva ley mantiene el ámbito de las NUR, como os decía antes, el territorio de la comunidad autónoma, sustituyendo lo que la 2/2001 denomina normas urbanísticas comarcales. Pero sí que mantiene la posibilidad de aprobar normas urbanísticas de ámbitos territoriales más reducidos. El procedimiento de elaboración, aprobación y vigencia se mantiene igual que en la 2/2001 y en la disposición final primera, que ya os comentaba antes en el PROT, pues da un plazo de 1 año desde la entrada en vigor de esta ley, o sea, ya tenemos menos, para adaptar las NUR a sus determinaciones por parte de la Consejería competente en materia de urbanismo. En cuanto a las dos últimas figuras que se han añadido, bueno, aquí tenéis los planes especiales en la 2/2001 que se hacen en desarrollo del PROT, del POL o de las NUR. Y aquí tenéis la finalidad que tienen esos planes especiales en la 2/2001. Los que tenemos vigentes, que ya os he comentado, el Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral y el Plan Especial de la Bahía, y que ambos emanaban del POL. Los planes territoriales parciales, los PTPs, los vamos a llamar ahora, como los llaman los vecinos, desarrollarán el Plan Regional de Ordenación Territorial al que están jerárquicamente subordinados, cuyas determinaciones podrán completar y concretar en las áreas o zonas supramunicipales que éste delimite. Y estos planes responderán pues, a los objetivos que os he puesto en pantalla. Y los planes territoriales especiales, bueno, la aprobación y elaboración de los planes territoriales parciales corresponde a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio. Y los planes territoriales especiales son instrumentos de ordenación territorial que, en desarrollo directo de las previsiones contenidas en el PROT, en los planes territoriales parciales o de su legislación específica, tienen por objeto la regulación de uno o varios de los aspectos sectoriales que tenéis en pantalla, limitando su campo de actuación a esos concretos sectores. Y poco más, que esta figura pues, no es tan novedosa porque responde a esos planes especiales que teníamos ya en el artículo 59 de la 2/2001. Y que también serán formulados no por la Consejería competente en ordenación del territorio, sino en razón de la materia que traten. Y la verdad es que, bueno, no os voy a aburrir ya más, pero sí que quería deciros, para acabar, que planificar territorialmente es planificar a muy, muy largo plazo, y que necesitamos aplicar un pensamiento transgeneracional, es decir, en una vida no vamos a conseguir los objetivos que tenemos propuestos, pero hay que pensar que hay que dar esos pasos que vamos a poder dar con la vista puesta en esos objetivos y sin transgredir las líneas rojas que
que debemos ponernos y que deben de existir y guiar nuestros pasos. Y también que el futuro lo construimos nosotros con nuestras decisiones y con nuestra planificación, que no es cuestión de adivinar cómo va a ser, sino que es el que nosotros vayamos decidiendo. Y bueno, si queréis preguntarme algo, pues me podéis preguntar lo que queráis o comentar algo. Los planes especiales del suelo rústico se contemplan dentro de los instrumentos de ordenación territorial, no se contemplan en la nueva ley o pasan a estar entre los planes de desarrollo urbanístico. Pues los planes especiales en suelo rústico yo no les he visto por ninguna parte, quizás estén en la parte municipal. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Yo territorialmente no les hay, pero bueno, entiendo que tú puedes hacer un planeamiento especial en suelo rústico en una materia que tú que se considere, se puede proponer, porque pueden proponer los diferentes municipios, pueden proponer un plan especial en esa materia. ¿Con qué objeto un plan especial en suelo rústico? Ahora tienes las áreas, ahora cambia un poco, ¿no? Podrían estar incluidos dentro de los planes de desarrollo rural. No había un listado algo sobre sí. Aquí, en desarrollo rural y planificación forestal, por ejemplo. Sí, podría ser, se puede, eso se puede. Creo que hay uno, sí. Sí. Pues esa figura existía en la ley anterior y nadie se animó. Es que no se planifica, es que tenemos que conseguir planificar, tenemos que conseguir consenso y tenemos que conseguir ponernos esas líneas rojas y realmente cumplirlas. Y otra pregunta, del conocimiento que tenéis vosotras del ROL, en las áreas de protección litoral que se han modificado ahora para adicionar el 34, ¿cabría la posibilidad de que a alguno se le ocurriera desarrollar áreas de desarrollo rural, delimitar alguna área de desarrollo rural que pudiera entrar o alguna cosa de esa? Entiendo que no. Me pregunto, no sé. Como figura territorial. ¿Se ha abierto tanto? No, entiendo que no. O sea, una figura territorial que se plantee como un plan especial territorial para hacer dentro de un... No, que dentro de las áreas de protección litoral, sí, pues tenga alguna delimitación. Entiendo que no. Entiendo que no. Si ya, yo creo que la modificación lo que va es bueno, esa modificación no se introduce, que eso no lo he dicho, pero en el texto original que va al Parlamento no estaba, ni los campings, ni la modificación del artículo 34, y se ha introducido en el Parlamento. O sea, ha sido una enmienda. Y yo creo que va destinada un poco a esa demanda tan tremenda que hay, porque la hay en PL, de reutilizar, igual que se reutiliza en el antiguo 112.2H, cualquier edificación. Pero claro, yo considero que no es equivalente, porque estamos en un área que siempre hemos protegido y que son usos que van a ir a una transformación de cualquier establo en un uso residencial o en un uso turístico, pone una presión al entorno que va a degradarlo. Entonces, considero que eso no ha sido un acierto. Pero bueno, ahí vemos que yo creo que los técnicos vamos por un lado y la población va por otro. No les hemos convencido todavía. Bueno, si no hay más intervenciones.
no sé si es muy centrada en lo que se ha planteado, pero yo quería preguntar sobre lo que hay publicado sobre la adaptación del cambio climático dentro de los planes especiales, y dado que genera inundaciones en las zonas en muchas zonas urbanas, si hay ya alguna determinación que prevea pues minimizarlo, o alguna cosa. Sí. Bueno, eso está previsto en el PROT. En el PROT hay un estudio importante y se centra bastante en el cambio climático. Es uno de los ejes fundamentales. Se ha trabajado con el IH, con el Instituto de Hidráulica, para estudiar todas las afecciones de la subida del nivel del mar y todos los distintos mecanismos. Y hay muchísimos estudios, y estaría bien que cristalizasen en un documento de obligaciones, no de recomendaciones. Diríamos que no es exactamente lo de la acción territorial, pero como estás en el ámbito del gobierno regional, no sé si tiene en perspectiva realmente abordar las normas técnicas de planeamiento que aparecen en esta nueva ley, y como un plazo además en una disposición adicional transitoria, a un plazo pequeño, pero vamos, yo os pediría que lo abordaseis, porque siempre pensamos que las NUR deberían haber hecho esa labor, porque las normas urbanísticas regionales que están redactadas en plural deberían haber podido articular cuestiones de esa naturaleza. También me gustaría, no estás tú en esta posición, pero bueno, las NUR yo creo que deben revisarse, porque son un poco, digamos, simplistas, y si quieren realmente suplir al planeamiento general, además se ha puesto ese apartado, pues si hay planeamiento general, mejor seguir el planeamiento general, porque las normas urbanísticas regionales están para cuestiones para construcciones en suelo rústico quizá, y para municipios en planeamiento. Yo creo que las NUR requieren una revisión. O sea, sin embargo, en esta ley parece que las NUR son las que son y ya está. O sea, no parece que haya ninguna perspectiva de modificación. Y las normas técnicas de planeamiento yo creo que son imprescindibles. No solo por uniformizar los colores, que a veces la gente dice que es uniformizar los colores de suelo urbano, urbanizado y tal. Yo creo que tiene mayor trascendencia, porque al final el lenguaje y el lenguaje de planeamiento es el lenguaje de la cartografía, tenemos que tener un lenguaje común. Yo creo que a veces los planeamientos generales municipales están escritos en idiomas distintos y no se entienden. Y entonces, así que tú estás en ese ámbito, hablan las normas técnicas de planeamiento. Bueno, recojo tu propuesta, que efectivamente creo que es muy importante tenerlo, porque además para la hora de recoger indicadores y el tenerlo organizado, pues va en esa dirección. Y bueno, ellos han puesto que se harán las normas técnicas, pero yo no he oído a nadie que me diga hay que hacer las normas técnicas, pero bueno, transmitiré el mensaje. Y lo de las NUR sí que, bueno, ellos se ponen un plazo de 1 año para... Me parece muy corto, porque somos un transatlántico, necesitamos mucho más tiempo, pero bueno, yo creo que son conscientes de que hace falta, que fue un esfuerzo grande, que tiene unos estudios detrás muy importantes, pero que ya ha pasado tiempo, tienen que mejorarse. Sí, los estudios eran muy valiosos. Yo creo que la revelación normativa es lo que quedó un poco corto. Las NUR, se hizo un gran esfuerzo. La memoria de las NUR es excepcional, y sin embargo el articulado es sobre todo. Ya, se puede mejorar. Yo creo que todos hemos sido conscientes de eso, y no estaría mal, después de la aprobación de esta ley, que tengan normas de desarrollo que realmente pongan en valor la ley. Es que si no, no sé si el esfuerzo ha dejado exhausto a la administración, pero debe seguir. Espero que no. Espero que no. Bueno, pues te damos las gracias. A vosotros. Y